Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Alex García y les voy a hablar sobre las transferencias tendinosas, un enfoque diferente en enfermedades genéticas no tan raras. Bueno, para empezar, voy a comentarles el caso de Claudia. Claudia es una paciente de 54 años de edad, nacida y residente en Quito, quien tuvo un trauma penetrante y cortante con un vidrio en el tercio proximal del antebrazo derecho, que es su miembro dominante. En la exploración quirúrgica lo que se encontró es que hubo una sección completa del nervio. Entonces, anatómicamente sabemos que así es un nervio normal, con su, con su cuerpo y su axón, que tiene su axón, la vaina de mielina, endodermo, perineuro y epineuro. Pero lo que pasó con esta paciente es que tuvo una sección completa. Entonces, al tener una sección completa, se pierde la continuidad del nervio. Y al perder la continuidad del nervio, lo que se tiene que hacer quirúrgicamente es hacer una unión término-terminal. ¿Para qué? Para intentar reconstruir esas partes. Lo que pasó es que hubo una complicación postquirúrgica mediata a las 24 horas y se encontró un hematoma, un hematoma a nivel del antebrazo, justo en la zona, y también se encontró un hematoma a nivel de la sutura nerviosa. Para poder tratar esto, lo que se realiza en intervención quirúrgica es, se retira el hematoma y como está comprometido a nivel de la sutura, también se tiene que retirar la parte del nervio que estuvo comprometida. Y para eso lo que se hace es, se corta los bordes y se reaviva. Entonces el problema de esto es que te deja una brecha nerviosa. Y al dejarte una brecha nerviosa, vamos a tener esto. Entonces este es un gap o una brecha nerviosa que la paciente tuvo después de hacer este exéresis. Pero para tratar esto lo que se hace es, generalmente se retira el nervio sural, que es un injerto del nervio sural. Entonces se calcula, por ejemplo, si el diámetro es de 1 centímetro del nervio y el diámetro del nervio sural es de 0.3 milímetros, entonces tendríamos que para igualar el calibre hacer como que 3 filas del nervio sural. Entonces para eso se calcula la brecha y se mide. Y, y bueno, y se hizo el injerto y no hubo ninguna complicación en el postquirúrgico inmediato, mediato ni tardío. A los 6 meses de evolución y al ver una evolución tan tórpida, lo que se envía es una electromiografía. La electromiografía es un estudio en el cual tú conectas varios electrodos, un positivo, un negativo y un tierra. Entonces lo que haces aquí es enviar pequeños impulsos nerviosos de distal proximal para valorar cómo está funcionando el nervio y cómo es la respuesta muscular a estos impulsos nerviosos que está enviando el electrodo. Estos se van a un amplificador que decodifica, pues se grafica. Entonces aquí podemos ver cómo se grafica normalmente. Pero ¿cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue que justo a nivel del tercio superior, justo donde fue el trauma, de ahí hacia distal, ya el impulso nervioso no conducía. Entonces era lógico que iba a tener una evolución tan tórpida como la tuvo. Además, generalmente se exploran 13 grupos musculares, pero de esos 13 grupos musculares que se exploraron, 11 tuvieron miotonías. ¿Eso qué quiere decir? Que era compatible con una distrofia miotónica de tipo 1 o la enfermedad de Steiner. Todos pueden poner en el chat si todos conocemos cuál es la clínica típica de, por ejemplo, o de una lesión de nervio periférico, de una lesión de cubital o radial. Si todos sabemos. Bueno, tengo algunos que sí y otros que no. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una lesión del nervio mediano, el mediano va a inervar la parte flexora del compartimento del antebrazo y va a permitir hacer este movimiento. Mientras que el cubital, ya, entonces el mediano va a permitir hacer este movimiento. Va a inervar los 3 primeros dedos, la mitad del cuarto y el quinto va a ser inervado por el cubital. Entonces al flexionar los dedos vamos a tener la patognomónica mano del predicador, que lo estamos viendo aquí, que es esta. Mientras que el cubital, al inervar los músculos intrínsecos de la mano, el paciente sí va a poder hacer esto, pero no va a poder cerrarla completamente. Entonces vamos a tener la mano en garra. Pero ¿qué pasa con el nervio radial? El nervio radial, al inervar todo el compartimento posterior y los músculos que van a generar este movimiento, el paciente va a tener lo que vamos a ver en este video. Entonces va a tener la patognomónica mano caída. ¿Por qué? Porque el compartimento extensor va a estar dañado. Todos conocemos cómo es la clasificación de Daniels para medir la fuerza muscular. Ya. Entre que sí y entre que no. Bueno, entonces, la escala de Daniels lo que hace es medirte según varios patrones. Entonces, como vimos, la paciente pudo levantar la mano, pero no pudo, o sea, pudo levantar la mano, pero tenía la mano caída. Y lo que va a hacer ahorita el examinador es generar una resistencia en contra del movimiento que va a hacer la paciente.
Entonces, ustedes del 0 al 5, que es esta escala, ¿cuánto le pondrían? 3, 4, 5, 1, 0. Ya, unos dicen 3 y otros dicen 5, otros dicen 4. Bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí también podemos ver que la paciente al no poder estirar tiene que arrastrar el miembro superior para poder movilizarlo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Y pues nosotros para poder solventar esto, vamos a ver a continuación. ¿Qué son las transferencias tendinosas? ¿Qué pacientes pueden ser candidatos a estos? ¿Puede ser usado en distrofia muscular? ¿Es factible? ¿Y cuál sería su utilidad? Pero bueno, antes de empezar, ¿qué se considera normal? Sabemos que en el cuerpo humano existen 600 músculos, pero de estos 600 músculos, simplemente 430 van a ser músculos pares. De estos 430 músculos pares, nosotros a través de un impulso de la corteza motora primaria vamos a poder controlar simplemente 80. Sabemos también que hay diferentes tipos de contracciones. Aquí podemos ver que las contracciones pueden ser concéntricas, excéntricas o isométricas. Una contracción concéntrica es cuando el vientre muscular disminuye y la tensión también tiende a ser proporcional, entonces va a disminuir. Mientras que en la excéntrica tenemos una fuerza muscular que tenemos el vientre muscular que se va a elongar, va a aumentar de tamaño y la fuerza muscular y la tensión también va a aumentar. Mientras que en la isométrica la longitud va a ser la misma, pero la tensión va a aumentar. Esto va a depender de muchos motivos, y por ejemplo, del tamaño o de la fuerza que ejerza el objeto externo que está forzando el movimiento del músculo. También sabemos que, también sabemos que para nosotros, para poder hacer este movimiento, el bíceps tiene que contraerse, pero el tríceps tiene que relajarse. Y para hacer esto tiene que ser viceversa. El tríceps se contrae y el bíceps se relaja. ¿Sí? Entonces, existen diferentes tipos de movimientos y de momentos que van a tener los músculos. Los músculos pueden contraerse de forma parcial o completa, con mucha o poca fuerza. Yo puedo hacer esto muy duro, o esto, o esto. Todo va a depender de qué es lo que yo quiera. Puede ser un movimiento individual o en grupo. Y todo esto va a ser muy adaptable a las necesidades que tenga el cuerpo. Entonces, ¿qué son las transferencias tendinosas? Todos conocemos esto, que son las clásicas rieles de tren, ¿no es cierto? Entonces, si vamos de norte a sur, podríamos ir en esta dirección. Pero el tren también podrían modificarse las rieles y cambiarse de dirección. Eso no quiere decir que el tren deje de ser el mismo y que deje de hacer su función. El tren va a ser el mismo, simplemente va a cambiar su dirección. Entonces las transferencias tendinosas son lo mismo. Entonces se basan en que se van a desprender, se van a movilizar y se van a reimplantar. Aquí podemos ver como en este miembro podemos ver que el pronador teres, que es el que nos permite pronar la mano, se inserta a nivel del periósteo. Esta inserción en el periósteo se retira, se moviliza y se reimplanta en el extensor carpi radialis brevis y longus, que estos son los que te van a dar la firmeza y te van a generar estabilidad en la muñeca. Pero aquí también podemos ver que este pronador por abajo del braquio radialis, pero sin embargo pasa por encima. ¿Por qué? Porque en las transferencias tendinosas la fuerza que va a ejercer el músculo que está siendo transferido es lineal. No va a ser con una curvatura como veíamos en las rieles, sino es lineal y aparte tiene que tener un grado de excursión lo más posible y con menos resistencia posible. Ya, y la función principal va a estar basada en mejorar y recuperar la función intrínseca del miembro o corregir la posición. Todo depende de los objetivos que nos vayamos planteando. Pero ¿en qué casos puede ser esto factible? Bueno, puede ser factible en una lesión de motoneurona inferior, por ejemplo, de plexo braquial hacia distal, en una sección nerviosa o tendinosa, en una denervación de nervio periférico. Por ejemplo, Claudia a los 2 meses ya tenía una denervación de nervio periférico. Ese nervio ya no servía para nada. Y también puede ser una destrucción traumática del músculo. En realidad, esta destrucción traumática del músculo fue lo que puso de moda este procedimiento en la Primera Guerra Mundial, porque existían muchos soldados que tenían lesiones con pérdida de sustancia. Y al tener esa pérdida de sustancia, lo que se intentaba hacer quirúrgicamente era movilizar tejidos, por ejemplo, músculo, tendones o piel, a través de colgajos o de transferencias tendinosas, para intentar cubrir eso y mejorar la funcionalidad de los miembros. Y aquí está lo que les decía de la escala de daños. Entonces, 0 es una parálisis total, no la pueden mover por completo. 1 es una contracción sin desplazamiento, sería como que si este brazo es mi superficie, estaría haciendo esto. En la de 2 sería una movilidad activa, que sería, por ejemplo, hacer esto, pero sin irme en contra de la gravedad. 3 sería hacer lo que nuestra paciente hizo, irse en contra de la gravedad. 4 es hacer este mismo movimiento, pero con una fuerza en contra del movimiento que voy a ejercer. Y 5 sería una fuerza normal.
Entonces, ahora sí, ¿ustedes cuál creen que tenía nuestra paciente dentro de esta escala? Entre 3 o 4 y 5. ¿Cuál le pondrían ustedes? Ya, algunos dicen 2, otros dicen 4, otros dicen 5. Entonces, en realidad nuestra paciente tenía 4. ¿Por qué? Porque podía hacer el movimiento activo, era en contra de la gravedad y aparte se le aplicó una fuerza en contra del movimiento que la paciente estaba haciendo y la paciente podía hacerlo. Entonces, es 4 sobre 5. Y en realidad eso es lo que necesitamos, que la fuerza del músculo que va a ser transferido sea normal o muy cercano a la normalidad. Ya, pero ¿y qué son las distrofias musculares? Las distrofias musculares son un grupo heterogéneo de enfermedades genéticas que van a estar basadas en las distintas mutaciones de los componentes de diferentes genes que van a conformar una fibra muscular. Pero en realidad son raras. Ahora vamos a ver si en realidad son raras. Sabemos por una incidencia que la incidencia mundial es de 1 en cada 2.000 nacidos, de la distrofia en general. Pero en la distrofia muscular, en la distrofia miotónica, por ejemplo, que es la principal en adultos, es 1 en 10.000, mientras que en Duchenne, que es la principal en niños, es de 1 en 3.500. Sin el Ecuador, somos 17 millones de personas, estamos hablando de que hay una incidencia de 8.500 personas. En distrofia miotónica estamos hablando de que hay 1.700 personas y hay 4.800 personas que tienen distrofia muscular de Duchenne. Entonces no son nada raras y en realidad son un poco comunes. Entonces aquí podemos ver que hay una elevación de la creatinfosfoquinasa. Al estar afectado el músculo, siempre va a haber esta elevación de estas enzimas musculares. Pero que tenga una mutación a nivel de una fibra muscular no quiere decir que simplemente esté eso afectado. Como podemos ver, pueden haber anomalías a nivel del sistema nervioso central, pero a pesar de que no está aquí, también puede el paciente tener cataratas, puede tener insuficiencia cardíaca y puede tener patologías renales. Aquí podemos ver que existen diferentes componentes genéticos que pueden estar mutados y que cada uno te va a generar una patología diferente. Aquí podemos ver una imagen súper complicada y lo que yo quiero que se lleven a la mente es que dentro del componente de una fibra muscular van a existir demasiados genes que van a estar implicados en su funcionamiento. Y al haber una mutación en cualquiera de estos genes, puede haber una distrofia. Claro, y depende de qué tipo de mutación y qué tan grave sea la mutación. Ya. Aquí en cambio podemos ver el tipo de distribución que tienen las distrofias musculares. En la tipo 1, en la tipo A, es clásica de distrofia muscular de Duchenne y de Becker, mientras que en la tipo B, en la tipo A también vemos que hay el signo de Growers, que es una pseudohipertrofia de los gastrocnemios con una atrofia del cuádriceps. En la tipo B es típica del Emery-Dreifuss, en la cual va a ser proximal y va a ser un poco distal. En la tipo C es de cinturas, tanto escapular como pélvica. En la tipo D vemos que es fascio-escapular. En la tipo E es una distrofia distal, que es típica de la distrofia miotónica de tipo 1 o enfermedad de Steiner. Y en la tipo F vemos que es una una oculofaringia. Ya, como vimos, existen muchas mutaciones, existen diferentes patrones de distribución dentro de la economía corporal, pero si podemos enmarcar más o menos y podemos generar un común múltiplo o un común en todas estas, vamos a ver que en la clínica todas van a tener una capacidad funcional disminuida, una menor fuerza y una hiporreflexia. El diagnóstico, todas van a tener una elevación de la creatinfosfoquinasa y dependiendo de la mutación, tiene que hacer un análisis genético, que ese es el gold estándar ahora. Entonces se busca la mutación y se ve cuál es. La progresión, hay progresores lentas y hay enfermedades progresoras rápidas. Por ejemplo, una progresora lenta es la distrofia miotónica de tipo 1, en la cual la clásica se presenta a partir de los 35-45 años, mientras que las rápidas van a ser, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne. Y todas tienen que tener una rehabilitación. Como vimos, la fuerza muscular va a estar afectada, entonces necesitamos tener estiramientos pasivos para evitar contracturas y evitar más atrofia de la que ya existe. Ortesis en caso de que se pierda la funcionalidad completamente. Como vimos, hay discapacidad, puede haber discapacidad cardíaca, puede haber discapacidad mental, o sea, puede haber anomalías cardíacas, problemas oculares y todo, entonces tenemos que valorarlo holísticamente y en conjunto. Y muchas veces también vamos a tener que hacer fisioterapia respiratoria porque esos músculos también pueden pararse. Aquí vemos una cirugía en una persona que no tiene distrofia muscular, que ha sido exsanguinada para poder ver, para tener un buen
un campo quirúrgico de observación y podemos ver aquí los tendones que son blanco encarados, los músculos están entre rosados oscuros y rojos, mientras que este es el brazo de Claudia. Entonces en el chat pongan, ¿ustedes ven muy similar? ¿Está igual? ¿Está un poco diferente? ¿Notan algún cambio? Sí, exactamente. Están más delgados, tienen un calibre mucho menor y aparte el músculo está un poco más pálido. ¿Y por qué el músculo está más pálido? Porque tiende a haber infiltración grasa y eso es lo que genera la atrofia. Aquí en cambio vemos que en el mismo brazo de la paciente podemos ver que la calidad del músculo es muy diferente a la calidad de estos músculos que se encuentran acá. Pero y pueden aplicarse. Como vimos, hay diferentes tipos de distrofias y va a depender de cada una, pero en lo que se puede aplicar es en las que tienen una distribución distal. Y esto va a depender del objetivo. Por ejemplo, dentro de la distrofia muscular de Duchenne, sabemos que es muy frecuente encontrar un pie equinovago. Entonces, este pie equinovago no va a permitirte una correcta deambulación. La deambulación tiene dos periodos, el periodo de soporte que corresponde al 62% y un periodo de balanceo. El periodo de soporte, como vemos, es en el cual el miembro que está haciendo de soporte va a estar apegado al piso. Y si no tenemos una correcta postura del miembro, no vamos a poder tener este periodo. Y al no poder tener este periodo, el paciente tiene una vida funcional y un periodo de deambulación o estar en bipedización mucho menor. Entonces, quizás nuestro objetivo aquí es corregir la postura y permitir al paciente caminar por un tiempo mucho más largo. Pero ¿y qué pasa aquí con los pacientes que tienen distrofia miotónica de tipo 1? Este es un estudio en el cual se vio la distribución de la enfermedad en los diferentes compartimentos y en los músculos a través de una resonancia magnética. Entonces aquí podemos ver que los músculos más afectados están más oscuros. Y aquí el más afectado de todo el antebrazo es el flexor profundo de los dedos. Como sabemos, el flexor profundo de los dedos se inserta en la parte proximal de la falange distal y es la que nos permite hacer este movimiento. ¿Sí? Mientras que el flexor superficial se inserta en la falange media y nos permite hacer esto. Aquí podemos ver que simplemente sumando estos dos componentes son más del 50% de todo el compartimento anterior. Entonces, si en el curso normal de la enfermedad existe una progresión y una atrofia de estos vientres musculares, el paciente va a dejar de hacer esto. Entonces, la mano va a dejar de ser funcional. Ya. Entonces, si lo dividimos anatómicamente y funcionalmente al flexor profundo de los dedos, vemos que tanto esta porción que está en verde y esta porción corresponden al segundo y tercer dedo, que son los que van a permitir hacer una pinza fina. Sabemos que los humanos evolucionamos gracias a que nosotros podemos aprender del pasado, intentar predecir el futuro y tener abstracción, tener abstracción y también la posición del pulgar. Entonces, si no tenemos esta posición del pulgar, es muy difícil que una persona pueda realizar su vida cotidiana normal y que tenga independencia, porque generalmente van a ser muy dependientes. Entonces, al tener afectado esto, simplemente por el curso de la enfermedad, los pacientes van a dejar de tener motricidad fina y eso es no permitirles escribir, por ejemplo. Y aquí tenemos el antebrazo de la paciente y aquí podemos ver que la calidad del músculo es muy diferente a la calidad que teníamos antes. Y claro, por las características que tenían los tendones, podemos ver que tuvimos que realizar una sutura que se llama Pulvertaft, que es una sutura de refuerzo, porque al estar atrofiados tenían más riesgo de ruptura. Pero ¿y cuál fue el beneficio inmediato que se le dio a la paciente al realizar esta cirugía? Es que se corrigió la postura. Y al corregir la postura, el compartimento anterior, aún teniendo una correcta funcionalidad, va a permitirle flexionar adecuadamente y realizar movimientos. Y a través de la transferencia de unidades musculotendinosas que son prescindibles y que no afectan la funcionalidad del otro compartimento, vamos a permitirle que haga este movimiento. Entonces aquí tenemos un video de cómo está la paciente y yo quiero que en el chat después me digan si para ustedes se cumplió el objetivo que fue mejorar la funcionalidad de la paciente. Entonces aquí podemos ver cómo flexiona y estira el pulgar y lo mismo hace con los dedos. Vamos a ver un poco más claro acá. Y aquí la paciente está escribiendo. Y vamos a ver cómo levanta objetos. Entonces, ¿creen que se cumplió los objetivos que se tenían con esta paciente? Nosotros creemos que también se cumplieron.
Y bueno, esta es la bibliografía en caso de que deseen leer ese estudio en resonancia magnética. Y en caso de que se les ocurra alguna pregunta a continuación, pueden igual escribirme, estaría encantado de poder aprender con ustedes. Y bueno, para mí la neurología, la neurología y la reconstrucción de las unidades nerviosas son impresionantes y es una combinación de conocimiento e imaginación. Y bueno, mi experiencia en Neural creo que es increíble. Creo que es increíble estar rodeado de personas que no solo buscan un título, sino que buscan profundizar y conocer más cosas. Y creo que ser parte de eso también me ha hecho abrir la mente, abrir mis perspectivas, porque yo también pensaba que al estar en el tercer mundo simplemente tenemos que leer lo que los países de primer mundo como Estados Unidos reportan o la investigación que ellos hacen, cuando en realidad muchas veces muchos gringos vienen acá al Ecuador a hacer estudios sobre parasitosis. Incluso si ustedes aún no hacen prácticas, ya cuando las hagan van a ver que en los hospitales hay casos demasiado interesantes, pero sin embargo no hay la predisposición o no hay el encanto para poder reportarlos y aprender todos. Bueno, muchas gracias.